Señor García Rodríguez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Rojas, le guste o no, venimos a hablar de los presupuestos generales del Estado. Por tanto, es lógico que sobre la mesa se pongan las profundas discrepancias que generan en Andalucía por el agravio, por la agresión que suponen estos presupuestos generales del Estado, que se pongan sobre la mesa. Quien confronta entre el Estado y Andalucía es el Estado, que realiza la primera agresión. Aquí lo que estamos haciendo es simplemente poner sobre la mesa la realidad como mero instrumento de defensa democrático y parlamentario. Porque, como usted sabe, el 80% de los ingresos de Andalucía dependen del Estado y, por tanto, se ven muy seriamente afectados por los contenidos de este presupuesto general para 2015. Por el propio presupuesto y porque yo también lo voy a repetir, por la aplicación subjetiva y arbitraria que usted, señor Rojas, debería subir aquí a explicar del Fondo de Convergencia, en la que usted no ha entrado en su primera intervención y que me gustaría que al menos explicara qué datos tiene usted que expliquen por qué Andalucía se lleva 400 millones de Fondo de Convergencia y Valencia más de 1.100. Cuando se supone que el Fondo de Convergencia es, como su propio nombre indica, para converger en renta per cápita. Una vez más, usted, para defender lo indefendible, para defender al Gobierno del Partido Popular, empieza a hablar de reformas. Reformas. Y lo que ustedes están consiguiendo es que cuando el Partido Popular habla de reformas, el pueblo se eche a temblar. Porque ¿cuáles son sus reformas? Sus reformas son el golpe de Estado para los ayuntamientos, para conservar el poder sí o sí. Sus reformas son estadísticas falseadas en el paro, degradando el empleo, degradando los ingresos por el empleo, manteniendo congeladas las horas que se trabajan y así pretendiendo crear empleo. Sus reformas son la reforma laboral, que se sigue aplicando en España. En lugar de un plan de empleo ambicioso, ustedes siguen aplicando una reforma laboral que está condenando a este país a tener las mayores tasas de desempleo de Europa, especialmente en materia de desempleo juvenil. Un desempleo que no hace más que seguir lastrando la recuperación del consumo privado y, por consiguiente, hundiendo las ventas, especialmente de los trabajadores por cuenta propia y de las pymes, que significan el 64% del empleo. ¿Qué reformas dice usted? Para hacer reformas como las suyas, mejor no hacer ninguna reforma y dedicarse a proteger el estado de bienestar y los servicios públicos sociales. Y ustedes pretenden cubrir esta situación que no pueden contener de pérdida de empleo o de degradación del empleo con un plan como el Plan Crece o el Plan de Garantía Juvenil, que no sirven más que para en año electoral maquillar las tasas de paro, a la vez que contribuyen a descapitalizar la seguridad social, porque se trata de dar beneficios a las empresas, de dar exenciones a las empresas. Una seguridad social descapitalizada que ya ha perdido 24.000 millones de euros desde que ustedes están gobernando en su fondo. Pero es que estas partidas del Plan Crece y del Plan de Garantía Juvenil son irrisorias. El Plan Crece está dotado de solo 2.187 millones de euros y el gasto por intereses del que usted no quiere hablar alcanza los 36.590 millones de euros, más de 100 millones de euros al día, más de 100 millones de euros al día. Y señorías del Partido Popular, aunque este año aparezca como ligeramente reducido el coste de la deuda, esto no es porque el Gobierno del Partido Popular genere confianza en los mercados, que es lo que ustedes dicen. Esto es por el cambio de rumbo del Banco Central Europeo, que desde julio de 2012 está inundando los mercados financieros de liquidez y, por tanto, alterando las expectativas de los operadores financieros. Ustedes se comportan en materia de salida de la crisis para esperar a ver qué se mueve y acudir corriendo para decir «esto es gracias a mí» y hacerse la foto. Son como ese cazador que, en lugar de ponerse a cazar, se dedica a robar las piezas de los demás y a presentarlas como suyas.
Y todo esto lo compensan en unos presupuestos con partidas de ingresos absolutamente falsas. Reducen ustedes los tramos del IRPF, con lo cual le restan, retrocede la progresividad del impuesto. Se aumentan los impuestos indirectos, el IVA, los impuestos especiales, y se disminuye especialmente el tipo del impuesto de sociedades a las grandes empresas. Sin embargo, a pesar de esto, y con una economía estancada, por mucho que digan, España no va a crecer si Europa no crece. Sin embargo, prevén un 20% más de ingresos por el impuesto de sociedades. ¿Pero de dónde sacan estas cifras? Si todos sabemos sumar, con un PIB que crece solo el 0,7% más que en 2014, no pueden crecer los ingresos del impuesto de sociedades un 20%, por más que se empeñen y por más que el papel lo aguante todo. Pero, señorías, podríamos hablar también de la educación, porque a nosotros nos preocupa la educación. A este Gobierno y al pueblo andaluz le preocupa la educación, especialmente la educación pública. Desde que el Partido Popular gobierna, el presupuesto de educación, a pesar del ligero aumento de este año, ha retrocedido un 25%. Y la subida de este año, ese irrisorio 4,5%, a pesar de los recortes anteriores, supone 98 millones más para educación. Pero de esos 98 millones, la implantación de la LOMCE, aún no completa, porque no está contemplada la formación profesional básica, aún no completa, se lleva 142,6 millones de euros. Por tanto, lo que realmente ocurre con la educación es que se pierden 44,6 millones de euros. Es decir, la educación pública española va a tener casi 45 millones de euros menos que el año pasado, porque la aparente subida es para implantar el engendro de la LOMCE, señorías, porque a ustedes no les importa la educación pública. Ustedes tienen un modelo de educación en su cabeza que es un modelo de educación privado y, por supuesto, segregador sobre todo por poder adquisitivo y segregador también, sobre todo, por la clase social a la que uno pertenezca. Tampoco hacen nada por aliviar la deuda de las pequeñas y medianas empresas y la deuda de las familias. Deuda de las familias que solo contribuye a frenar sus pocas ya posibilidades de consumo, porque ninguna familia consume cuando está ahogada y asfixiada por las deudas. Quisiera también poner de manifiesto cómo en su gestión política no están consiguiendo para nada la reactivación del crédito. Miren ustedes, la única entidad bancaria o financiera que está contribuyendo de alguna manera a frenar la caída de la financiación se llama Instituto de Crédito Oficial. Qué curioso, una institución pública. El Gobierno necesita recurrir a una entidad pública para fomentar el crédito a familias y a empresas, porque el Instituto de Crédito Oficial hasta mediados de septiembre de 2014 había concedido 14.630 millones de euros más que en periodo equivalente de 2013, en más de 197.000 operaciones. Esto demuestra la importancia de una entidad de crédito público. Esto demuestra la importancia para compensar los abusos de la banca de una banca pública en España, a la que ustedes se niegan, y también en Andalucía. Por tanto, señorías, para concluir, los presupuestos generales del Estado de 2015 no van destinados a reactivar la economía, no van a conseguir crear empleo y van a destruir un poco más los servicios públicos esenciales. Por el contrario, siguen en la senda demostrada errónea en toda Europa y en todo el mundo de centrarse en reducir o contener el gasto público, en el estancamiento de la demanda interna y en primar el pago de la deuda, aun adelantando
los años del equilibrio fiscal de 2020 a 2017, a costa, eso sí, de reducir las partidas destinadas al gasto social. Definitivamente no. No son unos presupuestos que sirvan para salir de la crisis, sino que son unos presupuestos para seguir profundizando en un modelo económico cada vez más desigual y más empobrecedor para España y para Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señor García. Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario Socialista. Tomará la palabra de nuevo en su nombre su portavoz, señor Jiménez Díaz.